La sed de los cafetos, por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, octubre 3 de 1992, actualizado en 2022. Este es el Boletín Ambiental número 6 del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia. En el área de influencia del macizo Ruiz Tolima habitan cerca de 3 millones de personas por las ollas de los ríos Cauca y Gran Río de la Magdalena, en ambos costados que se corresponden con las vertientes oriental y occidental de la cordillera central colombiana. Se desarrollan dos ciudades discontinuas, el eje cafetero, una conurbación con centro en Pereira que abrazan las capitales cafeteras, y un sistema bipolar configurado por Honda, La Dorada e Ibagué. Posiblemente hacia el futuro la conurbación del eje cafetero interactúe sobre la otra conurbación entre La Dorada e Ibagué conforme se desarrollen los ejes de conectividad vial este-occidente de la región andina de Colombia. Este fenómeno demográfico y urbanístico relacionado con la ecorregión cafetera exige previsiones de muy largo plazo y extremada urgencia con relación al uso del Parque Natural Nacional de los Nevados como fuente reguladora de agua y del clima a nivel regional. Ver dinámicas del clima andino colombiano y bosques cumbre del clima, y en su imagen rama del cafeto. Valdría otra proporción en estos términos. El Parque de los Nevados es a la zona cafetera como el Chocó biogeográfico al andén pacífico del país. Además, a nivel global es Colombia con Ecuador y Venezuela uno de los países privilegiados del planeta por poseer páramo. La fragilidad de este ecosistema asociada a la fragmentación de sus ecosistemas periféricos está amenazada, y en consecuencia su diversidad biológica y estabilidad ecológica, máxime ahora con el cambio climático. Aún más, dada la historicidad y temporalidad de los procesos de urbanismo, con consecuencias funestas, y la carencia de una acción reparadora dificulta su mitigación preventiva, pareciera que estamos expuestos a sufrir sus futuras consecuencias, entre ellas las de los eventos climáticos extremos. ¿No sería importante un sistema de sensores climatológicos en los páramos colombianos ligado a la red meteorológica internacional para el monitoreo de la máquina atmosférica del planeta, de Colombia y de la región andina del país? Ver cambio climático en Caldas, Colombia, y clima las heladas en Colombia. Imagen portada de la revista Educación Ambiental. La erosión de los cauces amenaza los suelos cafeteros. Llegó la caturra y salió el sombrío. Si las ocas y resiembras de café suministran leña, también desaparecimos los bosques de galería y desnudamos los nacimientos de aguas. Finalmente, para reemplazar al asadón con químicos, dimos muerte a la microflora y microfauna, dejando expuesto el suelo de estas vertientes a la acción erosiva de las aguas de arrollamiento. Simultáneamente ha cambiado el estado del piso en las zonas rurales más altas por el acelerado proceso de crecimiento de los cascos urbanos, que ha obligado a modificar la frontera agrícola y las zonas de pastoreo, agotando los montes andinos de pisos fríos y templados. Por este efecto de pavimento ha disminuido el tiempo de concentración de las aguas lluvias, generando avenidas en las corrientes que comprometen la estabilidad de las vertientes al erosionar los taludes de sus vaguadas. Ver gobernanza forestal para la ecorregión andina y ecorregión y bioturismo. Imagen viviendas del paisaje cultural cafetero en Pueblo Rico, Neira.
El panorama del agua en Colombia no es alentador. Mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación antrópica. Hoy el agua disponible de las cuencas en los ríos de la zona cafetera es la mitad del agua disponible que hubo en las épocas de sombrío, pero muriendo desde los cafetales con la miel y la purga vertidas a los ríos, quebradas y cañadas, envenenamos las aguas. Si en 1985 Caldas, Risaralda y Quindío produjeron 323.000 toneladas de café pergamino, el combustible equivalente para su secado puede ser de 25.000 metros cúbicos de ACPM, gran parte de ellos representados por energía solar y el resto que consume ineficientemente ACPM, sustituibles por carbón con enormes economías previo desarrollo tecnológico. Como la agricultura del futuro será por riego y por goteo, se incorporará a los costos de producción el del agua. Así, en la zona cafetera, a las dificultades topográficas se agrega la de obtener acuíferos confiables que alimenten pozos en razón a la pérdida de la capa vegetal de retención de humedad, a los procesos de erosión remontante y a las prácticas domésticas y agropecuarias con productos contaminantes solubles en agua. Ver Colombia tropical y el agua ¿qué? Y el territorio caldense, un constructo cultural. Imagen, municipio de Enciso, Santander. Menguada la disponibilidad de agua limpia y en riesgo los insustituibles suelos de origen volcánico en la zona cafetera, se obligará a extender las previsiones señaladas sobre las tierras frías y templadas, trazando políticas de planeación explícita orientadas hacia un plan integral que garantice el buen uso y manejo de las cuencas, donde la generación hidráulica sea punto de partida. Al respecto, resulta fundamental saber que en cuanto a las aguas subterráneas, los acuíferos de la ecorregión cafetera son el extenso Valle del Magdalena como gran reservorio y por la vertiente del río Cauca, el Valle del Risaralda, el Valle del río La Vieja, cuyo potencial de aguas subterráneas se asocia con el glacis del Quindío y la zona de Santa Águeda. El mantener garantizado el suministro de agua para la industria cafetera, para los asentamientos urbanos de las conurbaciones señaladas y para los valles de salida de los ríos que nacen en las cuencas de ambas ollas hidrográficas es garantizar el flujo permanente de alimentos a la población y preservar al café como industria base de su cultura y su economía. Ver riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia y violación de derechos ambientales en Río Blanco. Imagen, café en sistema agroforestal en mundo cafetero. Antes que manipular genéticamente las especies vegetales para la producción, sin prever el efecto ambiental o de intensificar esfuerzos para abrir nuevos mercados internacionales a un producto con una ventaja comparativa, debemos desarrollar la tecnología del producto para incorporarle ventajas competitivas y valor agregado. Para que el café subsista a la era de la biotecnología, debemos generar un conjunto de instrucciones sobre el proceso productivo para el pleno aprovechamiento de todas sus ventajas genéticas sin desnaturalizar el producto. Esta fórmula de diversificación cualitativa del café y solidez ecológica debe acompañarse con criterios de rentabilidad para enfrentar otros productores. No obstante, resulta necesario diferenciar una caficultura orgánica nutrida de elementos culturales y artesanales de otra no amigable con el medio ambiente y de corte agroindustrial, tal cual ocurre con el clúster del café colombiano que, además de comprometer la biodiversidad y la salud del agua y de los suelos, se ha convertido en un enclave económico. Ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia y Paisaje Cultural Cafetero 2011-2016, una visión prospectiva.
Imagen: cafetales en el Huila afectados por ola de calor. Realmente la producción de alimentos es uno de los factores más importantes que afectan el equilibrio ecológico y pone en riesgo la frágil megadiversidad biológica típica de países ecuatoriales como Colombia. Pero América Latina y también Colombia y la región están sometidas a un proceso de urbanización donde los complejos urbanos actúan como núcleos de múltiples interacciones que deterioran los ecosistemas, degradando los servicios ambientales que les provee, razón por la cual a las implicaciones de la creciente urbanización, alterando el clima con sus emisiones y cambios profundos en la regulación térmica e hidrológica, se suman los impactos de las prácticas en las que se estimulan las técnicas intensivas de producción de alimentos, cambiando la agricultura como modo de vida por una industria basada en tecnología. Es la agricultura moderna, caracterizada por el empleo masivo de fertilizantes artificiales, la mecanización de las tierras, la crianza artificial y los monocultivos que producen un rendimiento económico mayor al de los tradicionales y diversificados, pero que frecuentemente conducen a un desequilibrio en componentes importantes del ciclo ecológico y aumentan cada vez más la distancia que separa al hombre de la naturaleza. Ver una mirada al contexto regional y paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales. Imagen: café con sombrío en quecafé.info. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Boletín Ambiental número 6, edición especial en el Día Nacional del Agua, octubre 3 de 1992, actualizada en 2022. Coordinación: arquitecta Luz Estela Velázquez, directora IDEA Manizales. Imagen: obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Documento de la IDEA de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta: 1 de 2. Agricultura sostenible y reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco, bosques, cumbre del clima y denso. Café y clima: la geometría del cambio. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Cambio climático y su impacto en el cultivo del café. Clima andino y café en Colombia. ¿Cómo afecta el clima en la producción del café? CTS, economía y territorio. Dinámicas del clima andino colombiano. Expansión aguacatera y consulta minera versus el paisaje cultural cafetero en el eje cafetero. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Huella hídrica en Colombia. Huracanes y terremotos. ¿Y cómo está Colombia? Fuentes bibliográficas y de consulta: 2 de 2. La creciente amenaza climática, Neira entre la ruralidad y la ciudad-región. Nuestros bosques de niebla, Colombia, en el Día Internacional de la Biodiversidad. Paisaje cultural cafetero 2011-2016, una visión prospectiva. Paisaje cultural cafetero, ¿qué nos hace diferentes? Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Un SOS por la bambusa guadua. Variabilidad climática y la floración del café en Colombia. Villa María, mosaico temático. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional, 1 de 2. Aquí tenemos un conjunto de enlaces organizados en orden alfabético para que puedan accederse. Enlaces de la Universidad Nacional, 2 de 2. Continúa la lista en orden alfabético. Las fuentes de estos documentos son los repositorios de la Universidad Nacional, pero también las páginas web del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.